Un saludo y bienvenidos a una nueva videoclase. A estas alturas ya hemos hecho una aproximación al mundo de la prevención. Hemos visto la relación que existe entre salud y trabajo, las diferentes técnicas de prevención y protección. También hemos visto cómo se pueden manifestar esos riesgos y desembocar en las contingencias profesionales y hemos aprendido a calcular las prestaciones por incapacidad temporal. En este tema vamos a ver cómo se organiza la prevención dentro de la estructura de la empresa, sus elementos, documentos en los cuales se materializa, etc. Bueno, vamos a continuación a hablar un poco del marco normativo que es la referencia de la prevención de riesgos en nuestro país. Son dos las grandes normas que lo sustentan. Por un lado tenemos la Directiva 1989/391 que nos habla de la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y salud de los trabajadores en el trabajo. Esta es una norma europea, una directiva de la Unión Europea. Y esa directiva se materializa y se incorpora a nuestro ordenamiento interno a través de la Ley 31/95, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que es la norma fundamental y base de toda la estructura normativa de la prevención en nuestro país. Es quizá buen momento para poder introducir algún concepto básico jurídico para que podamos entender pues, cómo funciona el ordenamiento jurídico y el funcionamiento de las diferentes normas que lo componen. Mirad, hay muchísimos tipos de normas en nuestro ordenamiento jurídico. El sistema de funcionamiento es claro, es un sistema jerárquico. Es decir, como hay muchas normas, estas se organizan por orden de importancia. Se crea un orden jerárquico de más a menos importancia. Dentro de este orden, en la cúspide, las normas más importantes serían las normas comunitarias europeas. Fundamentalmente hay dos tipos, directivas como esta que acabamos de ver y los reglamentos. La diferencia fundamental, los reglamentos es una norma que indica qué se quiere conseguir, cómo, todos los medios para ello y por tanto es directamente aplicable. Pues no sé, os pongo algún ejemplo. Hay un reglamento, el 1169/2011, que nos habla sobre la información alimentaria que ha de facilitarse a los consumidores y por tanto son requerimientos en el etiquetado de alimentos y productos. Pues bien, ese reglamento, en el momento en que entra en vigor, pues todos los países miembros han de cumplirlo. ¿Por qué? Porque da unas instrucciones claras, unos plazos, unos requisitos, etcétera. La otra gran norma del ordenamiento europeo son las directivas. Y las directivas marcan un fin, un objeto que queremos conseguir, pero deja libertad a cada Estado miembro para que articule los medios, los procedimientos para conseguirlo. Es decir, marca un objetivo, pero deja libertad a los países miembros para que articule los medios para llegar a él. Eso es lo que conocemos como la transposición del derecho europeo, es decir, el proceso por el cual incorporamos esas normas europeas, estas directivas, a las legislaciones nacionales de los Estados miembros para alcanzar esos resultados que la directiva pretende conseguir. En nuestro caso, en la materia que nos ocupa, en la prevención de riesgos, esa directiva se ha incorporado y se ha desarrollado en nuestro ordenamiento interno a través de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 31/95, que como digo es la base de toda la legislación existente en España sobre seguridad y salud, todos los riesgos derivados del trabajo, etc. Esta ley persigue crear una cultura preventiva, además de establecer obligaciones y responsabilidades de todas las partes implicadas. A su vez, siguiendo, como os digo, esa jerarquía normativa, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales también se sigue desarrollando a través de otra norma inferior, como son los Reales Decretos, en muchos aspectos. Por ejemplo, el Real Decreto 485/97 nos habla de la señalización,
el 614, son ejemplos que por supuesto no tenéis que aprender, de riesgos eléctricos, otro sobre agentes químicos. En definitiva, las normas inferiores son las que van recogiendo los principios de las superiores y nunca contradiciéndolos, los va desarrollando y los va ampliando. Es decir, el principio de jerarquía normativa lo podemos resumir de la siguiente manera: es el sistema por el cual ordenamos todas las normas de nuestro ordenamiento jurídico por orden de importancia. Unas son más importantes que otras y una norma que sea de rango inferior nunca podrá contradecir a una de rango superior. Sin embargo, sí que puede ampliarlas, especificarlas, hacerlas más operativas y, de hecho, muchas veces las normas más superiores no son realmente operativas, puesto que marcan objetivos, principios, deseos, que realmente son las normas inferiores las que especifican, explicitan y hacen pues poder ser operativas y usadas. Así que muchas veces son las normas de rango inferior las que han desarrollado todos los preceptos de las superiores y son realmente operativas. Bueno, esto es un principio básico de derecho que creo que tiene cabida en esta explicación del marco normativo de la prevención de riesgos. La tarea preventiva pues implica a las dos partes fundamentales, empresa y trabajadores. Vamos a hablar de los derechos y deberes que ambas partes tienen en materia de seguridad e higiene. A pesar de que los vamos a ir detallando, todo se reduce a que los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud, y eso se convierte de una forma correlativa en un deber para las empresas de ejercer esa protección. Es decir, que los derechos para una parte se convierten en obligaciones para la otra. Vamos a concretarlos de una manera detallada. Derechos de los trabajadores que, como hemos visto, se convierte en un deber o obligación de la empresa. Disponer de equipos de protección individual EPIs. Hemos visto cómo el empresario ha de proteger la salud de los trabajadores. Cuando se realiza una evaluación de riesgos y alguno de los riesgos que se detectan no es posible eliminarlos, ni tampoco es posible combatirlos con medidas de protección colectiva, que han de darse prioridad sobre las individuales, pues en última instancia recurriremos a los equipos de protección individual EPIs. El empresario será el responsable de proporcionárselos al trabajador, asegurándose siempre que sean los adecuados pues para los riesgos que se han identificado para cada puesto de trabajo. Evidentemente, correrán siempre a cargo del empresario y deberá realizar un seguimiento y control del uso de esos EPIs. Ha de confirmar su uso y siempre bajo su supervisión, asegurándose además que esos EPIs se van a mantener en buen estado y cuando sea necesario pues los reemplazará. Deciros que esta es una obligación de la empresa y el trabajador podría llegar el caso de que si cree que no se le proporcionan estos equipos de protección y la realización de su actividad puede poner en riesgo su integridad física, es una de las escasas ocasiones en las cuales podrá negarse de una manera legítima a realizar esa acción hasta que se garantice su protección. Recibir información, realizar consultas y participar en materia preventiva dentro de la empresa. Los trabajadores recibirán información y serán consultados en cómo se planifica y organiza el trabajo, las tecnologías nuevas que se van a introducir en los sistemas productivos de la empresa, equipos de trabajo, responsables de las medidas de emergencia, de los reconocimientos médicos, los procedimientos de evaluación que se han realizado y qué resultados han dado, riesgos específicos por cada puesto, etc. Esta información se suele canalizar a través de los representantes de los trabajadores en esta materia, es decir, de los delegados de prevención que más adelante vamos a explicar. Y si no los hubiera, porque la empresa sea muy pequeña, etcétera, pues directamente esta información se proporcionaría de manera individualizada a los trabajadores.
También es un derecho el recibir formación teórica y práctica en materia preventiva. Esa formación se centrará en el puesto de trabajo que va a desempeñar el trabajador y se realizará especialmente en el momento en el que se contrata y también cuando el puesto sufra modificaciones que precisen pues, un refuerzo en esa formación. La formación se realizará siempre que sea posible dentro de la jornada de trabajo y si fuera fuera de ella, evidentemente se descontaría ese tiempo como tiempo de trabajo, es decir, contaría como tiempo de trabajo efectivo. La formación es muy importante porque es un gran activo en la prevención de riesgos y también se ha demostrado que muchas veces esta formación suele ser muy deficiente pues en los contratos temporales y trabajadores pues eso con una vinculación de poco tiempo en la empresa a la que no se le da ese tipo de formación y sufren en mayor medida la siniestrabilidad. Ya veremos también cómo la formación de los trabajadores, hay diferentes niveles dentro del mundo de la prevención y evidentemente pues faculta para realizar diferentes funciones según el nivel de formación. A contar con una vigilancia periódica del estado de salud. Estos exámenes buscan detectar pues, posibles alteraciones en la salud de los trabajadores relacionadas con los riesgos derivados del trabajo. En principio, estos exámenes médicos son voluntarios, salvo que la naturaleza del trabajo y por la peligrosidad y las condiciones en las cuales se desarrolle, sea imprescindible esa certificación de la aptitud física necesaria para desempeñar ese trabajo. Los resultados que puedan desembocar estos exámenes médicos siempre serán personales y evidentemente confidenciales. Ni siquiera el empresario debería de tener acceso a ellos. Suelen tener una periodicidad anual, se suele hacer un reconocimiento médico al año y esa periodicidad puede variar pues, en función de los trabajos y ciertos trabajos con condiciones más peligrosas o sensibles. Disponer de una protección en los casos de personas especialmente sensibles a determinados riesgos. Es decir, esta protección genérica ha de acentuarse con determinados trabajadores, determinados colectivos, pues que son más sensibles a los riesgos laborales por sus circunstancias personales o por cualquier otra. ¿Qué colectivos, qué trabajadores son especialmente sensibles? Pues aquí tenéis algunos señalados. Podemos hablar de trabajadores menores, ya sabéis, podemos trabajar a partir de los 16 años, pero seguimos siendo menores, trabajadores discapacitados, mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, trabajadores temporales que, como hemos dicho, suelen adolecer de la formación adecuada y son más susceptibles de sufrir accidentes laborales, y también trabajadores pues, que han desarrollado ciertas alergias o patologías previas que se ven agravadas por las condiciones de trabajo. ¿Y qué protecciones y qué modificaciones se pueden realizar para estos colectivos? Pues fundamentalmente modificaciones o adaptaciones del puesto de trabajo para que no sea agresivo para el trabajador, cambio incluso de puestos, cambio de funciones, etcétera. Si todas estas modificaciones o cambios no pudieran darse en la empresa, pues porque no hay un puesto donde poder reubicar al trabajador, etcétera, la empresa incluso podría proceder al despido de estos trabajadores por causas objetivas, alegando ineptitud sobrevenida, con una indemnización de 20 días por año. No sé, una alergia que haga que sea insostenible que el trabajador pueda convivir con el ambiente de trabajo y sin embargo es inherente a la actividad de empresa, etcétera, podría desembocar, si no se puede reubicar a ese trabajador, si no hay un equipo de protección individual que le evite totalmente ese riesgo, pues en un despido por causas objetivas. Estos, a grosso modo, serían pues estos derechos de los trabajadores que, como hemos dicho, se convierten en obligaciones para ellos por parte de la empresa.
También los trabajadores tienen deberes dentro de la política de prevención de riesgos en la empresa. Normalmente se ciñen a la colaboración, ¿verdad?, de la actividad preventiva. Mirad, en estos primeros casos, pues vemos cómo hablamos de usar adecuadamente todos los medios, utilizar los medios de protección, los EPIs, utilizar correctamente los dispositivos de seguridad y no desconectarlos, etcétera. Es decir, que si bien el empresario ha de proporcionar los medios para trabajar seguro, el trabajador en esa colaboración también ha de utilizarlos. Se dan en ocasiones pues casos de que hay trabajadores que no hacen uso de determinados EPIs porque se sienten menos cómodos trabajando, porque son incómodos, etcétera. O por ejemplo, como hemos visto en este último caso, pues desconectar dispositivos de seguridad. En nuestra ciudad, por ejemplo, ha sido muy importante la industria del calzado y en los años 70, 80 el cortado se solía hacer con unas prensas que presionaban el molde sobre la piel y eso se realizaba a través de pulsar simultáneamente pues dos pulsadores para que evitar, evidentemente, al estar los dos pulsadores en alto y tenerlos que usar simultáneamente, evitaba completamente el riesgo de que el trabajador pudiera verse atrapado. Sin embargo, en muchas ocasiones, pues para ir mucho más rápido, uno de estos pulsadores se inutilizaba y se tenía continuamente apretado de tal manera que el proceso de la prensa únicamente se realizaba con una sola pulsación, pero en ocasiones eso hacía evidentemente que tenían la otra mano liberada para poder trabajar con mayor rapidez, pero provocó muchísimos accidentes y muchísimas amputaciones de falanges en ese caso. Es un caso muy concreto, pero muy identificativo de nuestra ciudad y de su actividad. También os digo, la fiscalización, el control de que todos esos medios de protección sean usados por los trabajadores corre a cargo del empresario. Su responsabilidad no se limita a proporcionarlos, sino también tiene que vigilar y fiscalizar que se haga uso de esos medios de protección. También hemos de decir que si un trabajador incumple sus obligaciones de uso de estos medios de protección, suele catalogarse en los regímenes disciplinarios de los diferentes convenios colectivos como una falta muy grave y puede ser objeto de despido disciplinario, un despido que no da derecho a indemnización alguna. Es una falta muy grave que el empresario puede sancionar con el despido el no hacer uso adecuado de los medios de protección. También puede darse el caso de que, aunque no suele ser habitual, porque como digo, la responsabilidad siempre recae en el empresario que ha de vigilar que se haga un adecuado uso, pero en ocasiones, si se demuestra que el trabajador pues, ha realizado una imprudencia temeraria, puede ser que sea él el propio responsable del accidente y exonere a la empresa del mismo. Pero son casos muy excepcionales, puesto que, como digo, recae esa vigilancia y control sobre el empresario. Y evidentemente también pues otras labores de colaboración, como informar de inmediato a los responsables pues, de cualquier situación que puede suponer un riesgo y, por supuesto, contribuir a todas las obligaciones que legalmente o por la autoridad se establezcan para la protección de seguridad y salud. Como digo, se trata de una colaboración mutua porque ambas partes son interesadas en luchar contra la siniestrabilidad laboral. Es una labor de cooperación entre ambos. Esta cooperación y participación de los trabajadores en la acción preventiva en la empresa se canaliza a través de dos grandes figuras. Una sería la de los delegados de prevención que vamos a ver a continuación y por otro lado también tendríamos el Comité de Seguridad y Salud que veremos a continuación.
Los delegados de prevención pues serían los representantes de los trabajadores que tienen estas funciones precisas de colaboración en la prevención de riesgos laborales. Se designan por los propios trabajadores entre sus delegados de personal. Los delegados de personal son los representantes de los trabajadores que ya figuran en empresas a partir de 6 trabajadores y los eligen los propios trabajadores entre ellos mismos. Muchas veces todas estas elecciones de delegados de personal suelen estar promovidas por sindicatos, etcétera, pero no tienen por qué ser miembros de sindicatos los trabajadores elegidos. Como digo, los eligen los trabajadores entre sus propios compañeros. El número de delegados de prevención se calcula en la siguiente tabla. Como digo, se seleccionan entre los delegados de personal. A partir de 6 trabajadores en las empresas ya hay un delegado de personal y por tanto, pues a partir de 6 trabajadores ya existen los delegados de prevención, cuyo número pues evidentemente se van incrementando a medida de que en esa empresa haya más trabajadores en función de esa tabla que tenéis a continuación. ¿Cuáles son sus funciones? Pues evidentemente van a colaborar pues en todas las acciones preventivas, van a promover toda la cooperación en esta materia, van a recibir todo tipo de información y también ellos van a ser una parte activa vigilando y controlando que se cumple la normativa. También tienen unas facultades, unas atribuciones, por ejemplo, pueden acompañar en todas las evaluaciones de riesgos laborales que se hagan en la empresa, pues para tener información de primera mano. Han de tener, como digo, que es un derecho que hemos visto, información sobre todo lo relativo a prevención de riesgos, sobre todo pues los daños que pueden provocar, las condiciones de trabajo, todas las actividades además de prevención y protección que se van a llevar a cabo, etcétera. Y como os digo, pues son cómo se canaliza la participación de los trabajadores en la actividad preventiva de la empresa. La otra gran figura son los comités de seguridad y salud, que tiene funciones muy parecidas y atribuciones muy parecidas a los delegados de prevención que acabamos de ver, pero se constituyen en aquellas empresas con 50 o más trabajadores, es decir, en los cuales hay más de un delegado de prevención. Pues es un órgano paritario en el cual existe el mismo número de trabajadores que de representantes de la empresa y, como os digo, pues tienen funciones muy parecidas a las que hemos desgranado para los delegados de prevención, por vigilancia, control, información, promoción de la actividad preventiva, colaboración mutua, etcétera. Vamos ahora a continuación a ver cómo se lleva a cabo, cómo se pone en práctica esta actividad preventiva. Deciros que hay unos principios generales, unas normas básicas de actuación a la hora de realizar esta acción preventiva que vienen dadas en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, concretamente en su artículo 15.1. Son 9 premisas básicas que se han de seguir siempre en esta acción preventiva y que además se han de seguir en este orden siempre que sea posible. Vamos a comentarlos uno a uno. Fijaros, el primer principio, evitar los riesgos. Generalmente es posible evitar los riesgos muchas veces desde la fase de diseño de la propia actividad, teniendo en cuenta pues, los posibles riesgos que puedan derivarse de esa actividad, los equipos, productos utilizados, etcétera. Siempre que sea posible, los riesgos los evitamos. Segundo principio, evaluar los riesgos que no se puedan evitar. Toda la actividad laboral prácticamente supone convivir con riesgos. Sentarse frente a un ordenador ya introduce algún riesgo. Por todo ello es importante que se evalúen todos los riesgos que no hemos podido evitar. Sabemos que hemos de convivir con ellos, pero hemos de evaluarlos para poder minimizar la probabilidad de que nos ocasionen algún daño.
Siguiente principio, combatir los riesgos en su origen. Es mucho más efectivo actuar sobre la fuente de riesgo. Por ejemplo, si los productos químicos que empleamos en nuestra empresa emiten vapores que pueden ser perjudiciales, pues siempre será mucho más sencillo captarlos en su origen que combatir una vez que estén en el ambiente de trabajo. Adaptar el trabajo a la persona, a la ergonomía, es decir, la concepción, el diseño de los puestos de trabajo, elección de los equipos, los métodos de trabajo y de producción, con miras en particular, pues atenuar ese trabajo monótono y repetitivo y a reducir los efectos del mismo en la salud. Tener en cuenta la evolución de la técnica. Muchas veces aparecen instrumentos mucho más sofisticados que permiten un trabajo más confortable, más eficaz, más seguro, nueva maquinaria, nuevos procesos de producción que muchas veces son más eficientes y también más seguros. El sexto principio, sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro. Se pueden utilizar a lo mejor materias primas que sean pues mucho menos peligrosas, procesos mucho más inocuos para la salud del trabajador, etcétera. Planificar la prevención, buscando siempre un conjunto coherente que integre en ella la técnica, la organización del trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones sociales, la influencia de los factores ambientales en el trabajo, etc. Anteponer medidas de protección colectiva a las individuales. Las medidas de protección colectiva evitan riesgo. Las medidas de protección individual, los EPIs, reducen daños. Si una máquina hace un ruido perjudicial, es mucho mejor pues aislarla a través de pantallas que colocar tapones o cascos a cada uno de los operarios. Si un producto químico emana vapores nocivos, es mucho mejor tomar medidas de ventilación aplicadas a todo el origen del riesgo antes que dotar a cada trabajador pues de una máscara, de un EPI concreto. Y por último, dar instrucciones a los trabajadores. A veces se corren riesgos por desconocimiento, por falta de información y de formación. Al ignorar el riesgo, pues a la hora de realizar tareas, de conocer perfectamente lo que vamos a hacer y los riesgos que se entraña. Muchas veces la formación y la información es la más eficaz de las acciones preventivas. Como digo, estos 9 principios básicos son los que van a regir y van a orientar toda la actividad preventiva. Vamos a ver cómo se organiza la gestión de la prevención dentro del organigrama de la empresa. La prevención de riesgos laborales ha de integrarse dentro de la actividad cotidiana de la empresa y como tal debe de estar pues incardinada dentro de su estructura organizativa y dentro de sus planes de acción. La coordinación y la organización de la prevención en la empresa siempre tendrá como responsable último al empresario, pero se pueden adoptar diversas modalidades dentro de la gestión de la prevención en la empresa. ¿De qué depende el que se use una modalidad u otra? Pues fundamentalmente pues, de la libre elección dentro de las posibilidades que se pueden ofrecer, pero también a veces viene condicionada por la actividad a la cual se dedica la empresa. Ciertas actividades hacen que la autoridad laboral les obligue a adoptar una modalidad en la gestión de la prevención y también por el tamaño de la misma. Si es una gran empresa que ocupa un número muy grande de trabajadores, también esto condicionará el modelo de gestión que ha de utilizar. Bien, vamos a ver cuáles son los 5 grandes modelos a los cuales se puede acoger la gestión de la prevención dentro de cada empresa. Vamos a empezar por los más sencillos. Quizá el más sencillo es que sea el propio empresario el que él mismo de forma personal asuma la coordinación de esta gestión. Han de darse unos requisitos para que esta opción sea posible. En primer lugar, han de ser empresas pequeñas, menos de 10 trabajadores o empresas que si solamente tienen un centro de trabajo puedan llegar hasta los 25 trabajadores, no más. Llegados a este punto, estaría bien hacer la matización entre lo que es entre dos conceptos que a veces se confunden pero que son diferentes, que es el concepto de empresa y centro de trabajo.
Una empresa es un concepto mucho más amplio, más global. Sería el proyecto, la estructura económica, financiera, que pone en marcha pues esa aventura empresarial. Y una empresa puede tener uno o varios centros de trabajo. El centro de trabajo sería la unidad productiva, el lugar físico donde se desempeña la actividad. Es decir, que el concepto empresa es más amplio que el concepto centro de trabajo. Una empresa puede tener varios centros de trabajo. También la empresa no ha de desarrollar actividades que se catalogue como peligrosas. ¿Qué se consideran actividades peligrosas? Pues bien, el catálogo, un poco el listado de actividades peligrosas viene dado en el anexo 1 del reglamento de los servicios de prevención, y entre ellas cita pues empresas en las cuales se utilizan radiaciones ionizantes, trabajos con exposición a agentes tóxicos o productos químicos de alto riesgo, trabajos con explosivos, trabajos de construcción, minas, canteras, la industria hidrometalúrgica, riesgos eléctricos de alta tensión. En definitiva, pues un abanico amplio de actividades que se consideran pues peligrosas o que pueden ser más nocivas para el trabajador. Y por último, el empresario ha de desarrollar su actividad en el propio centro de trabajo y además ha de tener la formación adecuada. Dentro del campo de la prevención de riesgos existen tres grandes niveles de formación. Podemos hablar del nivel básico, nivel intermedio y el nivel superior. Para desempeñar de forma personal en la gestión de la prevención el empresario es suficiente el nivel básico. Más adelante vamos a detallar un poco en qué consisten y qué requisitos y atribuciones tienen cada uno de estos niveles de formación dentro de la prevención. Para que os hagáis una idea, más o menos un 10% de las empresas en este país asumen la gestión de la prevención bajo este modelo. Otro modelo también muy sencillo y que se utiliza bastante es que sea el empresario el que designe a uno de sus trabajadores como el coordinador de estas actividades preventivas. Para que esto pueda darse, el trabajador ha de acreditar que también tiene una formación adecuada, que de nuevo para esta gestión personal de la coordinación de prevención se exige el nivel básico de prevención de riesgos. Y, por supuesto, el empresario ha de proporcionarle los medios materiales y temporales necesarios. Vamos a hacer un apunte llegados a este punto. Fijaros cómo os comento que las empresas pueden designar a uno de sus trabajadores para la gestión de la prevención en la empresa, y que os he dicho que uno de los requisitos necesarios es que tenga la formación adecuada, que es el nivel básico de prevención de riesgos. Deciros que cursando nuestro módulo IP1, si os dais cuenta, el primer trimestre prácticamente lo hemos dedicado exclusivamente a la prevención, y se considera que cuando superéis el módulo de IP tenéis las atribuciones, podéis desarrollar las atribuciones del nivel básico de prevención de riesgos. Por tanto, tras superar este módulo podríais desempeñar estas funciones, puesto que ya tendríais esta formación. Es una modalidad que se utiliza bastante, seguramente es la segunda más utilizada, y aproximadamente un 15% de empresas utilizan esta modalidad. Otra modalidad posible, que bien se limita a grandes empresas, es que la propia empresa constituye un servicio de prevención propio, incluido personal sanitario y personal médico. Esta modalidad es obligatoria para aquellos centros de trabajo que ocupen a más de 500 trabajadores, y también en empresas de 250 a 500 trabajadores con actividades especialmente peligrosas, que las hemos mencionado en la primera modalidad, y también en aquellas empresas que por su actividad la autoridad laboral así lo determine.
Es una modalidad que se utiliza muy poco en España, entre otras cosas, aproximadamente un 5%, entre otras cosas porque en España la mayoría de empresas son microempresas y no tienen estos volúmenes de trabajadores. Sin duda, la modalidad más generalizada y más utilizada es acudir a un tercero, es decir, a una entidad ajena encargada de estos menesteres de coordinación y de gestión de la prevención en la empresa, lo que toda la vida se ha conocido como mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y que actualmente se denominan mutuas colaboradoras de la seguridad social. Prácticamente 3 de cada 4 empresas, es decir, un 70-75% de las empresas en nuestro país optan por esta modalidad de gestión, puesto que es la más sencilla para ellos al otorgársela a un tercero y despreocuparse de esta gestión. Por último, existe una modalidad que sería los servicios mancomunados, servicios de prevención mancomunados, muy minoritarios, apenas ocupan un 2-3% en nuestro país, que se utilizan cuando pues, diferentes empresas comparten una misma ubicación física o geográfica, un centro de trabajo, un centro comercial, un polígono, etcétera, o también incluso agrupaciones de empresas que se dedican al mismo sector productivo. Estos serían los 5 grandes modelos en la gestión de la prevención en la empresa que, como vemos, pues puede elegir libremente el empresario dentro de las posibilidades cuál va a adoptar. Pero siempre el responsable último de la prevención en la empresa será el empresario, con independencia de la modalidad de prevención, de organización de la prevención que escoja. Hemos comentado antes cómo es necesario que, si se elige como modalidad en la organización de la prevención, que sea el propio empresario el que asuma esta actividad o bien que designe a uno de sus trabajadores para tal cometido, era necesario tener una formación adecuada. Y hemos dicho que era preciso tener el nivel básico de prevención. Aunque sea de una manera muy breve, como pincelada, os quería comentar los 3 grandes niveles de formación que hay. El nivel básico, que como decimos permite esa gestión personal en la gestión de la prevención en la empresa, requiere una formación mínima de 30 horas que se amplía al doble a 60 en algunas actividades de riesgos o en empresas de construcción, etcétera. Por eso os he comentado que la superación del módulo de IP1 permite la realización de estas actividades de prevención. ¿Por qué? Porque habilita y da la formación adecuada. Aproximadamente dentro de la programación de IP1, ese número de horas que se exige, esas 30 horas, están asignadas al bloque de prevención de riesgos y, por tanto, superar el módulo de IP permite tener atribución para el desempeño de estas actividades. Sería equivalente a la obtención de ese nivel básico. El siguiente nivel sería el nivel intermedio. El nivel intermedio se obtiene con el título de técnico superior de prevención de riesgos profesionales. Es un título, un ciclo formativo de grado superior. Evidentemente es una formación muy amplia, de más de 2.000 horas, equivalente un poco al ciclo que estáis cursando vosotros en cuanto a duración, etcétera, y evidentemente pues es una formación mucho más amplia y permite pues coordinación de las actividades empresariales y también un conocimiento más profundo y análisis pues tanto de riesgos como de medidas preventivas. Y ya el nivel más amplio, que sería el nivel superior, que requiere una titulación universitaria y un máster posterior en diversos campos dentro de la prevención, y ya evidentemente es la titulación más alta y permite pues, auditorías, evaluación de riesgos, vigilancia, etcétera. Es un pequeño vistazo de los 3 niveles de prevención, pero fundamentalmente aludir a que para la gestión personal es necesario el nivel de prevención básico y que con la superación del módulo
o de IP1 vosotros tenéis esa asignación. Vamos a continuación a hablar del Plan de Prevención de Riesgos Laborales. Es el documento fundamental y obligatorio para todas las empresas en el que vamos a canalizar y a reflejar toda la actividad preventiva de la empresa. Va a recoger qué, cómo, cuándo y de qué manera vamos a llevar a cabo la prevención de riesgos dentro de la empresa. Recoge la normativa, la estructura organizativa, los responsables, funciones de cada uno, procedimientos, recursos que vamos a emplear, etc. Es un documento fundamental. El plan de prevención ha de realizarse al inicio de cada actividad y siempre que haya modificaciones técnicas, etcétera, se ha de reestructurar y también periódicamente se analizará para ver si la eficacia que muestra pues es suficiente. Siempre estará a disposición de las autoridades laborales, sanitarias, etcétera, y también representantes de los trabajadores, con independencia de que esté a su disposición en papel o en soporte informático. Si bien el plan de prevención de riesgos no tiene una estructura absolutamente marcada, sí que podemos hablar de unos grandes apartados que son bastante genéricos. Por un lado, tenemos la identificación de la empresa. Aquí pues se reflejan los datos de la misma, la dirección, la actividad que lleva a cabo, indicando si es o no una actividad peligrosa, qué convenio colectivo se aplica en la empresa, se identifican también los diferentes centros de trabajo en el caso de que tenga más de uno, número de trabajadores, los delegados de prevención por ese número de trabajadores, también la modalidad de organización en la prevención que se ha escogido, etc. Luego tendríamos un poco cómo se va a organizar a nivel de estructura y de organización la actividad preventiva en la empresa. Vamos a recoger aquí la estructura jerárquica, la organización dentro de la empresa, especificando las funciones y los responsables y responsabilidades de cada nivel y también cómo van a fluir los cauces de comunicación entre los diferentes niveles jerárquicos. También la política preventiva, reflejando la implicación de la empresa en la gestión, la integración de la prevención dentro de su estructura y dinámica ordinaria, estableciéndose objetivos y metas a conseguir. También se van a indicar los recursos tanto económicos, materiales y humanos que se van a poner a disposición para llevar a cabo estas metas. Estos serían un poco la estructura, el cuerpo central del plan de prevención. La actuación en sí, los procedimientos a llevar a cabo son los dos puntos siguientes y se realizan una vez que se ha realizado una evaluación de riesgos y una planificación de la acción preventiva, que son además dos documentos adicionales que también han de tener las empresas. La identificación de todos los procesos y con los procedimientos preventivos adecuados, pues en este apartado indicaremos pues todos los procesos técnicos implicados en la actividad productiva de la empresa, indicando las tareas que se desarrollan en cada proceso, los equipos de trabajo que se ven involucrados en esos procesos y si es necesario, por ejemplo, el uso de equipos de protección individual y por último los procedimientos de actividades preventivas. Tras las oportunas evaluaciones y detección de riesgos, pues vamos a diseñar actividades preventivas concretas, indicando los procedimientos a seguir y los recursos de los cuales vamos a disponer. Os voy a dejar también una guía, un modelo para la elaboración de un plan de empresa en el apartado adicional del tema por si queréis profundizar un poco más. Para llevar a cabo el plan de prevención es absolutamente imprescindible realizarlo a través de dos instrumentos fundamentales. Uno sería la evaluación de riesgos y otro sería la planificación de la acción preventiva. Estos tres documentos, el propio plan de prevención,
la evaluación de riesgos y la planificación de la acción preventiva son obligatorios para todas las empresas. Si bien se permite que en aquellas empresas de pequeña dimensión, de menos de 50 trabajadores, y que no realicen actividades peligrosas, se puedan unificar en un solo documento, siempre fácil y condensado, de fácil comprensión y, por supuesto, siempre adaptado a la actividad y al tamaño concreto de cada empresa. Hemos visto un poco la estructura del plan de prevención y, como os he dicho, hay dos instrumentos fundamentales que son necesarios para llevarlo a cabo, que son la evaluación de riesgos y la planificación de acción preventiva, que vamos a ver a continuación. Acabamos de ver cómo el plan de prevención se convierte en el documento fundamental que estructura, diseña y planifica toda la actividad preventiva dentro de la empresa. Para llevar a cabo el plan de prevención hay dos instrumentos fundamentales que son necesarios para realizar el plan procedimental de este plan de prevención, como sería la evaluación de riesgos y la planificación de la actividad preventiva. Es decir, son los tres documentos fundamentales y obligatorios que toda empresa ha de recoger su actividad preventiva. El plan de prevención sería el documento raíz que recoge todos los procedimientos. La evaluación de riesgos, que evidentemente va a identificar todos los posibles riesgos y valorar la importancia de los mismos, y una vez que se han evaluado y valorado los riesgos, pues evidentemente se va a poner en marcha una planificación de la prevención ante esos riesgos detectados. Eso sería un poco el procedimiento. Os hablo un poco del segundo de estos documentos, de la evaluación de riesgos. Evidentemente, su finalidad es muy clara: identificar todos los posibles riesgos. Y una segunda parte muy importante: una vez que hemos identificado los posibles riesgos, estimar la magnitud de esos riesgos, es decir, valorarlos para determinar pues su gravedad y así poder establecer un orden de prioridad en nuestras actuaciones. ¿Qué va a recoger esa evaluación de riesgos? ¿En qué apartados vamos a fijarnos? Pues en todos aquellos relacionados con la actividad productiva, desde las condiciones de trabajo de los equipos, de los materiales, de los procedimientos, los equipos de trabajo, las sustancias y el ambiente en el que se desarrolla la actividad. También el capital humano, la formación de los trabajadores, con especial atención a aquellos colectivos especialmente sensibles y que tienen una especial vulnerabilidad, y por supuesto todo eso dentro del ámbito normativo en materia de protección de riesgos. Como os digo, la evaluación de riesgos tiene dos fases. Por un lado, el análisis de los riesgos, vamos a conocer todos los riesgos posibles, y por otro lado, y es muy importante, valorar todos aquellos riesgos que hemos detectado y que no se pueden evitar. Una de las herramientas que más se usa para esa valoración de los riesgos que hemos detectado es la matriz de riesgos. Ya sabéis que una matriz pues interrelaciona diferentes magnitudes pues para sacar conclusiones. Con esta matriz de riesgos lo que se persigue es tener un criterio objetivo, unos parámetros fijos, unas reglas a la hora de valorar la peligrosidad de esos riesgos que hemos detectado, para así pues ser muy consecuentes a la hora de planificar actividades y priorizar la actuación en aquellos riesgos que son más urgentes por su gravedad o por su posibilidad de que se manifiesten con mayor posibilidad. Vamos a continuación a ver un poco cómo funciona esta matriz de riesgos con un pequeño ejemplo. Hemos visto cómo una de las herramientas más adecuadas para la evaluación de riesgos es la matriz de riesgos. Fundamentalmente hemos visto que una matriz pues interrelaciona diferentes valores, diferentes magnitudes, pues para sacar conclusiones. El paso fundamental en la evaluación de riesgo y primero es identificar los diferentes riesgos. Esta puede ser la parte quizá más fácil.
vamos a analizar nuestros procesos productivos, nuestra actividad, el lugar donde se desarrolla y vamos a identificar los posibles riesgos a los cuales nos podemos enfrentar. La segunda parte de la evaluación de riesgos quizás sea la más importante y es la valoración de la importancia de esos riesgos que hemos detectado. Es aquí, en estos momentos, cuando entra en marcha esta matriz de riesgos. Vamos a intentar, pues, interrelacionar dos grandes magnitudes. Por un lado, la probabilidad de que ese riesgo que hemos detectado se materialice, es decir, se haga presente. Y vamos a establecer tres niveles. Una probabilidad muy baja, esa actividad que provoca ese riesgo se realiza de una manera muy ocasional, una o muy poquitas veces al año, y por tanto la probabilidad de que ese riesgo se materialice es muy baja. Una probabilidad media, ya ese riesgo aparece en más ocasiones, pues de manera semanal, de manera mensual, algo así. Y la probabilidad alta la encontramos ante un riesgo cotidiano que se presenta pues, de manera diaria y en los procesos cotidianos productivos. Estos serían los tres niveles de la primera magnitud que vamos a interrelacionar, la probabilidad de que el riesgo aparezca. Y la otra gran magnitud que vamos a interrelacionar sería valorar la severidad o gravedad en el caso de que ese riesgo se manifieste. Y aquí también vamos a establecer tres niveles. Si ese riesgo se manifiesta, el daño es ligeramente dañino, daños superficiales, cortes, pequeñas magulladuras, molestias, irritaciones, etcétera, es decir, una gran levedad en esa manifestación. Dañino cuando son lesiones ya de más importancia, una torcedura grave, una quemadura, una fractura, enfermedades o patologías que puedan desembocar en una incapacidad, etcétera. Y por último, el mayor nivel de gravedad sería cuando consideramos extremadamente dañino el hecho de que ese riesgo pueda manifestarse. Accidentes graves que pueden provocar amputaciones, fracturas mayores, lesiones fatales, grandes enfermedades profesionales que limitan la vida del trabajador e incluso que pueden provocar la muerte del trabajador. Esto sería la valoración de extremadamente dañino. Pues bien, en estos momentos que ya hemos medido la probabilidad de que los riesgos se materialicen y también hemos medido la gravedad en el caso de que eso ocurra, ya podemos poner en marcha nuestra matriz interrelacionando ambos valores. Así establecemos una valoración del riesgo. Y, por ejemplo, decimos que es un riesgo trivial, que sería el riesgo más leve, cuando pues nos encontramos ante una probabilidad baja de que ese riesgo se manifieste y además si se manifiesta sus consecuencias, su gravedad es ligeramente dañina. Y así sucesivamente en esta interrelación y correlación de ambos valores, pues podemos identificar el riesgo como un riesgo trivial, un riesgo tolerable, un riesgo moderado, un riesgo importante y un riesgo intolerable. Sería la graduación en estos 5 niveles de gravedad, valoración del riesgo. Evidentemente, ante esta valoración de riesgo vamos a encaminar nuestra actuación. Ante un riesgo trivial, pues no es necesaria una acción específica, sería el primero de los casos. Ante un riesgo tolerable, pues la acción preventiva no hemos de modificarla especialmente, pero ya hemos de considerar alguna solución que no sea pues muy profunda para evitar ese riesgo. También, como es un riesgo tolerable y es admisible, pues el plazo de actuación pues es más amplio, es un plazo de 6 meses a 1 año. No corre prisa, por así decirlo. Nos encontramos ante un riesgo moderado, ya hay que hacer más esfuerzo por reducir ese riesgo. Y, por supuesto, las inversiones han de ser más importantes. Hemos de estimar un plazo de actuación entre 1 y 6 meses, es decir, ya es una actuación a medio plazo. Cuando el riesgo es importante, no hemos de
iniciar el trabajo hasta que se haya reducido ese riesgo. Hemos de actuar de una manera ya mucho más rápida, de una semana a un mes. Y por último, cuando el riesgo es intolerable, ese trabajo se ha de paralizar, si no se puede reducir ese riesgo. Todos los recursos posibles han de encaminarse a reducir ese riesgo y, de hecho, se precisan actuaciones absolutamente inmediatas y hasta que no se solucione ese riesgo intolerable no se puede proseguir la actividad productiva. Esto es, a grosso modo, pues cómo funciona una matriz de riesgos que lo que persigue es una evaluación de riesgos que sea pues objetiva. Voy a identificarlos, voy a valorar la importancia de los mismos y en función de la importancia que he atribuido a cada uno, pues priorizaré mi actuación. Mirad, aquí tenéis un ejemplo en el cual se plasma una evaluación de riesgos y una valoración de los mismos en base a una matriz como acabamos de ver. Aquí identificamos el riesgo y sus consecuencias. Valoramos su severidad, valoramos la probabilidad y con la interacción de ambas magnitudes valoramos el riesgo, pues como tolerable, intolerable, etcétera. Y por supuesto establecemos algunas medidas de control, son sugerencias que vamos ya a definir de una manera detallada en el siguiente documento que veremos a continuación, que sería la planificación de la actividad preventiva. Si tras la evaluación de riesgos, evidentemente, se han identificado riesgos que no podemos evitar y tras la identificación hemos valorado a través de esta matriz la importancia, la gravedad de esos riesgos, pues esa gravedad, los diferentes niveles de gravedad nos van a marcar pues la priorización a la hora de actuar sobre ellos. La empresa ha de planificar estas medidas preventivas pues para actuar sobre los riesgos que hemos detectado y hemos valorado a través del documento anterior, la evaluación de riesgos. ¿Cómo se van a realizar estas actividades? A través de la planificación de medidas preventivas, que también es un documento obligatorio y que las empresas han de realizar dentro de su actividad preventiva. Si bien no tiene una forma estricta y concreta, sí que se suele recoger pues un formato así tipo ficha y sí que hay unos puntos que se ha de recoger con independencia del formato que se utilice en esta planificación de medidas preventivas. Por un lado, descripción de la medida preventiva, es decir, qué medida vamos a usar en ese riesgo que hemos detectado en la evaluación de riesgos. Por otro lado, el plazo de tiempo, es decir, el plazo temporal de actuación que hemos previsto para cada riesgo. Esto, como hemos visto con anterioridad, va en función de la gravedad del riesgo. Aquellos riesgos más graves, más intolerables, pues evidentemente tienen un periodo de temporal de actuación mucho más corto. Los recursos necesarios para llevarlos a cabo. Por supuesto, también el responsable de esa acción preventiva y por último, evidentemente, siempre hay que realizar seguimientos y controles periódicos pues para ver la efectividad de estas medidas preventivas que se han adoptado. Como digo, son los tres documentos fundamentales en la prevención, el plan de prevención y dos instrumentos adicionales, pero que son necesarios para la configuración de ese plan de prevención, la evaluación de riesgos y la planificación de la acción preventiva. Estos tres documentos, plan de prevención, evaluación de riesgos y la planificación de esa acción preventiva, pues marcan toda la estructura. El plan de prevención es un poco el documento raíz que recoge un poco todo y para llevarlo a cabo, pues evidentemente han tenido que evaluarse los riesgos y valorarse y evidentemente también se han tenido que poner en marcha pues acciones preventivas. Estos tres documentos, como os digo, son de obligado cumplimiento por todas las empresas, pero en aquellas empresas pequeñas de menos de 50 trabajadores se pueden unificar en un único documento que recoja estos tres. Y suele ser también muy habitual porque, como os digo, pues la estructura empresarial en España suele ser de microempresas.
También os dejo un ejemplo de documento que refunde estos 3 documentos en uno solo, pues para que lo podáis comprobar. Y bueno, con esto concluimos este apartado, este tema en el que hemos visto toda la estructura y organización de la prevención de riesgos dentro de la empresa. Como siempre, tenéis a vuestra disposición en un documento PDF toda la presentación que ha servido para la realización de esta videoclase y muchos documentos adicionales, pues como un manual para la realización de un plan de prevención, un documento ya plasmado, etcétera, que creo que también pueden contribuir a una mayor clarificación del tema. Os agradezco mucho vuestra atención y ya sabéis que podéis poneros en contacto conmigo pues en las tutorías y en los canales habilitados dentro de nuestra plataforma. Muchas gracias de verdad por vuestra atención.